Entonces, yo puedo establecer una relación entre el empleo del factor 1 y el empleo del factor 2 que cuesta una determinada cantidad de dinero. La pendiente, W1 sobre W2, indica si yo contrato una unidad del factor 1 adicional, me cuesta W1 pesos más. ¿Cuántos factores 2 tengo que dejar de contratar? Y tengo que dejar de contratar porque si contrato más del factor 1 y no dejo de contratar más del factor 2, me paso de mi restricción de costos. ¿Cuántas unidades del factor 2 tengo que dejar de contratar? Y, como siempre, la cuenta que ya hicimos en teoría del consumidor, la cantidad de factores 2 que puedo comprar con la cantidad del factor 1 adicional, o sea, W1, que es lo que cuesta, sobre W2. Por ejemplo, si el factor 1 cuesta 10 pesos y el factor 2 cuesta 2 pesos, si yo contrato una unidad del factor 1 adicional, eso me cuesta 10 pesos más, para gastar lo mismo que antes, voy a tener que dejar de comprar, de alquilar, 5 unidades del factor 2, porque 5 unidades del factor 2, o sea, 10 sobre 2, 10 sobre 2, cuestan exactamente los 10 pesos que estoy gastando de más en la compra del factor 1. La ordenada del origen entonces me da los costos y, digamos, dividido W2, pero W2 es constante, y la pendiente está dada por W1 sobre W2. Podemos representar, entonces, esta curva isocostos como la tenemos representada en este gráfico, donde tenemos X2 en las ordenadas, X1 en las abscisas, y aquí tenemos nuestra famosa isocuanta, que nos dice distintas combinaciones de productos, justamente, que son las que permiten producir el nivel de producto que yo quiero producir. Perdón, distintas combinaciones de factores que me permiten producir exactamente lo que yo quiero producir. Recuerden que yo estoy suponiendo que quiero minimizar costos, pero quiero producir una determinada cantidad de producto. Con lo cual, si yo quiero producir una determinada cantidad de producto, voy a estar sobre una isocuanta. Voy a tener que elegir entre combinaciones de factores que pertenecen a la isocuanta que permite producir la cantidad de producto que yo quiero producir. Por ejemplo, 10 unidades. Todas las combinaciones de producto que pueden producir, perdón, de factores que pueden producir 10 unidades están sobre la isocuanta que permite producir 10 unidades. ¿Se entiende eso? De todas estas, yo voy a elegir la que me permita producir al mínimo costo. ¿Y cuál es la que voy a elegir? La que voy a elegir tiene que ver con la curva isocostos. ¿Por qué? Supongan que yo estoy en el punto A sobre el isocuanta, ¿está bien? Estamos de acuerdo que yo voy a elegir alguna de estas combinaciones de factores. Supongamos que estoy sobre la isocuanta respectiva y elijo el punto A. O sea, elijo X10 unidades del factor 1 y X20 unidades del factor 2. Elijo producir la cantidad de producto utilizando X10 unidades del factor 1 y X20 unidades del factor 2. Sabiendo el costo de cada uno de los factores, o sea, si yo conozco W1, W2, inmediatamente sé el costo de emplear esas cantidades de factores. Yo sé que, no quiero manchar tanto el gráfico, pero digamos, si yo contrato X10 unidades del factor 1 y X20 unidades del factor 2, a los precios W1 y W2 voy a gastar esta cantidad de dinero. Ni más ni menos que esto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el costo de emplear X10, X20, dados los precios de los factores.
Una vez que yo tengo ese costo, me puedo construir muy fácil mi curva isocosto. Es esta curva que pasa por aquí. ¿Cómo hago? Y empiezo a variar la cantidad del factor 1 y del factor 2 que permiten obtener el mismo costo. Todas las combinaciones de factores que cuestan lo mismo que emplear x10, x20, están sobre esta recta, para eso la construimos. La pregunta que yo me hago es, ¿me conviene emplear x10 y x20 unidades del factor 1 y el 2 para producir la cantidad de producto que yo quiero hacer? Veamos. ¿Qué pasa en el punto A? En el punto A, la relación técnica de sustitución, que es, recuerden, coincidente con la pendiente de la curva isocuanta, y que además coincide con la inversa de los productos marginales, o sea, delta de x2 sobre delta de x1 es igual al producto marginal de 1 sobre el producto marginal de 2, la pendiente de esta curva isocuanta en el punto A es mayor a la pendiente de la curva isocosto. Digo, la pendiente de la curva isocuanta está dada, en este punto, está dada por esta pendiente, que es más pendiente, digamos, la pendiente es mayor que la pendiente de la curva isocosto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Voy a detener el video, así no arruinamos tanto la pantalla. ¿Y qué particularidad tiene cuando se cumple esta condición? Supongan que yo decido aumentar la cantidad de empleo del factor 1. Si yo decido aumentar la cantidad de empleo del factor 1 en delta de x1, el producto va a aumentar. ¿Por qué? Porque la tecnología es monótona, y como la tecnología es monótona, el aumento del empleo aumenta el producto. ¿En cuánto aumenta el producto? Y ya lo sabemos eso. Aumenta en delta de x1 por el producto marginal del factor 1. Porque recuerden que el producto marginal del factor 1 es precisamente delta de x1 sobre delta y. ¿Se acuerdan de esto, no? Esto lo vimos en la clase pasada, pero esta relación, con lo cual, si yo aumento en delta 1, ahí volvió, hola Nati, si yo aumento el factor 1 en delta de x1, perdón, al revés, ¿no? Al revés. Delta I sobre delta de x1, simplemente me equivoqué aquí, delta de x1 me da el producto marginal del factor 1. Si yo multiplico delta de x1 por el producto marginal del factor 1, obtengo en cuánto se incrementa el producto por la adición del factor 1 en la cantidad delta de x1. ¿Sí? Pero yo no quiero aumentar la cantidad de producto, porque yo quiero producir una cierta cantidad de producto. Así empezamos planteando nuestro problema. Con lo cual, si yo aumento la cantidad del factor 1, voy a tener que disminuir la cantidad del factor 2. ¿En cuánto voy a disminuir la cantidad del factor 2? En una cierta cantidad, delta de x2. Pero al disminuir el empleo del factor 1, el factor 2 en delta de x2,
el producto va a caer en delta de x2 por el producto marginal del factor 2, por la misma razón de que cuando aumenté el factor 1 en delta de x1, el producto aumentó en delta de x1 por el producto marginal del factor 1. Si disminuyo delta de x2, bueno, la caída del producto va a ser delta de x2 por el producto marginal del factor 2. Y lo que yo voy a hacer es disminuir el empleo del factor 2 de forma tal de que lo que aumenté de producto por incrementar el uso del factor 1 quede exactamente contrarrestado por lo que disminuí de producto por disminuir el empleo del factor 2. Entonces, yo aumenté el empleo del factor 1 y disminuí el empleo del factor 2 de forma tal de que el nivel de producto total no cambió. Si yo antes producía 10 unidades, sigo produciendo 10 unidades, pero me moví a lo largo de la isocuanta. Aumenté el empleo del factor 1 y disminuí el empleo del factor 2. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿fue ese cambio conveniente? Yo estaba produciendo en el punto A y me moví a lo largo del punto B. O sea, a lo largo de la isocuanta. Por ejemplo, no sé, a una combinación que está aquí, intermedia, no sé, intermedia entre A y B, porque el chiste termina en B. ¿Me convino ese cambio? Yo produzco lo mismo que antes. ¿Cómo voy a decidir si me conviene o no me conviene? Y a ver si como produzco ahora es más barato que como producía antes. ¿Se entiende? La pregunta se puede resolver bastante fácilmente. Si yo aumento el empleo del factor 1 en delta de x1, mis costos aumentan porque estoy aumentando el uso del factor 1. ¿En cuánto aumentan mis costos? Mis costos aumentan en lo que yo aumenté la cantidad del empleo del factor 1 por su respectiva remuneración, W1. Si yo aumenté en 10 unidades el uso del factor 1 y cada unidad del factor 1 vale 2 pesos, aumenté en 20 pesos el uso del factor, el costo del uso del factor 1. Y además, bajé el uso del factor 2 en delta de x2. Ergo, bajé mis costos en delta de x2 por W2, que es lo que me cuesta cada unidad del factor 2. Precio por cantidad. Cantidad que disminuí por el precio de cada unidad. Ahora, sabemos que en el punto A se cumple esta relación. Se cumple, por lo que tenemos aquí, se cumple esta relación, digamos. Que la pendiente es mayor a W1 sobre P1, que es el producto marginal. Bueno, no los quiero confundir. ¿Está bien? Borré lo que estaba acá, la igualdad que estaba acá. Ahora, si se cumple esta relación, lo que yo sé es que delta de x2 por W2, que es lo que está aquí derecho, es mayor a delta de x1 por W1, que es lo que está aquí. O sea, lo que me dice esta condición es que cuando yo me moví a lo largo de la isocuanta y aumenté el uso del factor 1 y disminuí el uso del factor 2, lo que me cuesta el mayor uso del factor 1 es menor a lo que me ahorro por dejar usar del factor 2. Produzco lo mismo que antes, pero de manera más barata. ¿Qué pasa cuando aumenté el uso del factor 1 y disminuí el uso del factor 2? Bueno, en principio me estoy moviendo a lo largo de la isocuanta, pero me estoy moviendo a un punto como este. ¿Qué particularidad tiene ese punto con respecto al anterior? Tiene dos particularidades. Todavía sigue siendo cierto que la pendiente en este punto es mayor a la pendiente de la curva isocostos, pero por otro lado es menor
a la pendiente del punto anterior. ¿Y por qué está disminuyendo la pendiente? Porque recuerden que la pendiente de este punto está dada por, digamos, la pendiente de la curva de la curva isocuanta está dada por este cociente. Cuando yo me muevo a un punto intermedio, estoy aumentando el uso del factor 1 y disminuyendo el uso del factor 2. Cuando aumento el uso del factor 1, el producto marginal del factor 1 disminuye, porque el producto marginal es decreciente. Cuando disminuyo el uso del factor 2, el producto marginal del factor 2 aumenta por la misma razón. Si aumento el uso del factor 1, el producto marginal disminuye. Si disminuyo el uso del factor 2, el producto marginal aumenta. Ergo, la pendiente de la curva isocuanta en el nuevo punto es menor que antes porque está cayendo el producto marginal del factor 1 y disminuyendo el uso del producto marginal del factor 2. Pero como todavía se cumple esta condición en el punto imaginario que grafiqué acá, todavía el mismo razonamiento que apliqué hasta ahora lo puedo volver a hacer, pero en el nuevo punto. O sea, ¿me conviene producir esta cantidad? Pónganle que a esta combinación la llamo C. Y todavía sigue siendo cierto que si aumento el uso del factor 1, voy a ahorrar plata. Y, digamos, si aumento el uso del factor 1 y disminuyo el uso del factor 2 y produzco lo mismo que antes, todavía sigue siendo cierto que voy a poder ahorrar plata. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo cierto que en este punto la pendiente de la curva isocuanta sigue siendo mayor a la pendiente de la curva isocostos, que la pendiente de la curva isocostos no cambió, porque la pendiente de la curva isocostos está dada por el cociente W1 sobre W2. Y el costo de los factores productivos no cambió cuando yo me muevo a lo largo de una curva isocuanta. Entonces, ¿hasta dónde voy a seguir produciendo? Voy a seguir produciendo hasta el punto en el que, si yo me muevo en la dirección, digamos, sudeste, voy a seguir produciendo hasta un punto en el que, como en B, se cumple esta relación. La pendiente de la curva isocostos, o sea, la pendiente de la curva isocostos, que es W1 sobre W2, coincide con exactamente la pendiente de la curva isocuanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese punto, si yo sigo moviéndome hacia la derecha y sigo aumentando la cantidad del factor 1 y disminuyendo la cantidad del factor 2, lo que me ahorro por dejar de consumir el factor 2 es exactamente lo mismo. Fíjense si hago la cuenta acá, lo que me ahorro por usar menos factor 2 es exactamente lo mismo que lo que gasto de más por usar más del factor 1. Y entonces yo estoy como productor indiferente entre seguir contratando empleados de tipo 1 y dejar de contratar empleados de tipo 2. Porque se cumple la igualdad entre lo que yo ahorro y lo que me cuesta adicional por contratar al factor 1. Lo que acabamos de demostrar es que yo voy a contratar factores productivos hasta el punto en el que la pendiente de la curva isocuanta coincida con el cociente de precios de los factores productivos. Una vez que tenemos ese resultado, lo que podemos jugar es analizar qué pasa cuando, por ejemplo, disminuye el costo del factor 2. Supongamos que yo estoy produciendo en la combinación A porque se cumple la condición de tangencia. ¿Está bien? Si se cumple la condición de tangencia, yo produzco
la cantidad de producto que quiero producir utilizando la cantidad de factores x1,0 y x2,0, porque en ese punto, en el punto A, se cumple la condición de tangencia entre entre W10 sobre W2 y la pendiente de la curva isocuanta. La condición de tangencia que veíamos en el punto B. ¿Ok? O sea, se cumple esta condición. Supongamos que disminuye el precio del factor 1. Disminuye W1. Dado que la pendiente de esta curva isocostos es W1 sobre W2, cuando disminuye W1 sobre W2, se modifica la pendiente de la curva. ¿Está bien? Y como la curva isocostos tiene metido un determinado costo, también se modifica la ordenada al origen, porque se están modificando los costos también. Al modificarse la pendiente, esta es la vieja pendiente, esta que está acá graficada es la nueva pendiente, más baja, ¿está bien? W1, aquí está mal escrito, debería ser W11, ¿está bien? Menos W11, y esto es W10. Noto acá, logro W11 sobre W2 es menor a W10 sobre W2. ¿Por qué es menor? Porque cayó el salario del factor 1, ¿está bien? Ahora, ¿qué me indica esto? Bueno, yo podría hacer exactamente el mismo razonamiento que hice antes, suponiendo que empezaba en un punto como el A. En un punto como el A, ahora la pendiente de la curva isocuanta es mayor a la pendiente de la curva isocosto, y lo que me va a convenir es moverme hacia el sudoeste. Es decir, me va a convenir producir lo mismo que antes, usando el mismo razonamiento que usé en el slide anterior, pero empleando más de aquel factor que ahora es relativamente más barato. Fíjense que cuando disminuye el salario del factor 1, yo me muevo a un punto como el B, que supone un uso del factor 1 de manera más intensiva que antes. O sea, la nueva relación, la nueva relación factor 1 sobre factor 2 es mayor. Antes yo tenía una cierta cantidad de factor 1. Factor 1 sobre factor 2 que ahora necesariamente es menor a la nueva relación factor 1 sobre factor 2. Y que es lo que está graficado aquí. O sea, la combinación de factores es más factor 1 intensiva. La cantidad de factor 1 que yo ahora utilizo por unidad del factor 2 es mayor que la que usaba antes. ¿Y por qué? Porque el factor 1 es relativamente más barato. O sea, repito, me moví a métodos más factor 1 intensivos. Es lo que se conoce como sustitución directa. Produzco lo mismo que antes, pero empleando más intensivamente aquel factor que ahora es comparativamente más barato.
Si yo, y después de esto vamos a hacer una pausa, si yo realizara este ejercicio muchas veces, los puntos A, B, C y D son distintos puntos de la misma isocuanta, donde lo único que cambió es la pendiente isocostos respectiva, porque lo que estoy haciendo es bajando el salario del factor 2, perdón, del factor 1 en relación al factor 2. Entonces, lo que se ve aquí es una relación entre el uso del factor 1 y el salario, o sea, la remuneración que se le paga al factor 1, que es una relación negativa. Cuando disminuye el costo o el precio del factor, de alquiler del factor 1, el salario que le pago al factor 1, perdón, la cantidad demandada del factor 1 aumenta. Si yo uniera todos estos puntos, obtendría una curva de demanda, obviamente no tiene por qué ser una recta, yo acá simplifiqué, con pendiente negativa entre el salario del factor 1 y el empleo del factor 1. Obviamente podría ser lo mismo con el factor 2 y obtendría la misma relación. Esta relación se llama demanda condicionada, porque a diferencia de la demanda de factores que vimos en la clase pasada, aquí esta demanda está condicionada por el nivel de producto. O sea, es una función de demanda que relaciona la cantidad del factor 1 y su precio de alquiler, pero suponiendo que lo que se mantiene constante es el precio del factor 2 y además el nivel de producto que quiero producir. Antes el nivel de producto era variable, ahora el nivel de producto está supuesto en todo, a lo largo de toda la curva. A lo largo de toda la curva de demanda. Pero la lógica es la misma. Y repito, se llama sustitución directa porque es la sustitución que emplea el empresario tratando de producir de la manera más barata una cierta cantidad de producto. Y de acá justificamos por qué a los trabajadores, de acuerdo a esta teoría, ya vamos a ver en el curso que viene, en micro 2, por qué esta teoría no es generalmente válida. Lo adelanto para que no piensen que yo defiendo esta teoría, porque es lo que la teoría dice. ¿Por qué de acuerdo a esta teoría a los trabajadores les conviene bajar los salarios? Porque si bajamos los salarios, por lo menos hasta asegurar el pleno empleo, la caída del salario induce a que el empresario produzca lo mismo que antes, pero empleando más trabajo que por unidad de capital que la que empleaba antes. Si el salario cae, si va desde W1 a W2, pongámosle que a esto lo llamamos tasa de interés, para hacerlo más fácil, y a esto lo llamamos trabajo, y a esto capital, o sea, así no hay tanto subíndice y supraíndice, la cantidad de capital, la cantidad de trabajo por unidad de capital que yo empleo ahora, L0 sobre K0, es menor a la cantidad de capital que yo empleo después, L1 sobre K1. ¿Y cómo sé que L1, L0 sobre K0 es menor a L1 sobre K1? Y bueno, eso es bastante fácil de ver porque es la pendiente de la recta hipotética que mantiene las proporciones. Si yo trazo una pendiente al origen, una curva al origen, la pendiente de esta recta es esto sobre esto. ¿Está bien? Es x20 sobre x10. O sea, x10 sobre x20, que es este número, es más chiquito que x11 sobre x12, que es L1 sobre K cuando traducimos nuestro factor 1 a trabajo y nuestro factor 2 a capital. Lo único que hice fue al factor 1 llamarlo trabajo, al factor 2 llamarlo capital. Entonces, la caída del salario induce a los empresarios a demandar mayor cantidad de trabajo por unidad de producto.
Son 5:20, perdón. Hagamos una pausa hasta 6 menos 20, de 20 minutos, y después seguimos con la segunda mitad del curso. ¿Ok? Ok. Gracias. Voy a terminar la reunión.